Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Segunda carta de Pedro, por Lowell Bruckner. Eres infalible voz del Espíritu de Dios. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Parece que Pedro sugiere que puede haber un estado espiritual entre estar de pie y haber caído. Lo digo porque en el versículo 9 de la segunda carta, capítulo 1, habla de ser corto de vista, no completamente ciego. Y ahora en el versículo 10, la palabra griega es tropezar o no caer, como puedes ver en la Biblia de las Américas. Sin embargo, son estados inestables. Y lo que Pedro busca es que tengamos certeza en nuestro caminar. Él habla de hacer firme. Nos amonesta a ser diligentes sobre nuestro llamado de parte de Dios y que nos veamos predestinados a ser como Cristo. Tenemos que saber que no hemos llegado al cristianismo solo por nuestra decisión personal. Tenemos que estar totalmente confiados en que el Espíritu Santo está involucrado y que la prueba de la genuinidad de nuestro caminar tiene que ver con que las virtudes ya mencionadas estén en nuestra vida. La nueva naturaleza nos exige seguir adelante y no caer en una ceguera. Pero quiere que ver a Dios obrando efectivamente en la vida de la persona, para que ésta entre en el reino eterno del Señor Jesucristo de una forma segura y amplia. La entrada generosa empieza con una conversión dramática, sin ninguna reserva. Esta persona ha tenido la convicción de su pecaminosidad contra la ley de Dios. Se ha arrepentido y ha corrido a la cruz, donde ha visto a su Salvador colgado. Versículo 11 dice, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así vino Juan Newton. Ve lo que escribe de su experiencia delante de la cruz. Dice John Newton, vi a uno colgado en una cruz, en agonía y sangre. Fijó sus ojos lánguidos en mí, estando yo cerca de su cruz.
Jamás, hasta la última respiración, podré olvidarme de su mirada. Parecía culparme de su muerte, aunque no pronunció palabra. Mi conciencia sintió y reconoció mi culpa y me arrojó a la desesperanza. Vi que mi pecado hizo su sangre caer y ayudó a clavarle allí. Echó una segunda mirada que expresó: te perdono todo, libremente. La sangre paga por tu rescate. Muero para que tú vivas. Puede ser que en una cruz el Salvador muriera por mí. Mi alma se emociona, mi corazón arde al pensar que sí, murió por mí. Y así termino citando la canción de John Newton. Muy buenas tardes, amigo oyente. Dios quiere que andemos con plena vista y con pasos firmes. No quiere que seamos cortos de vista, ni que andemos tropezando. Nos ha predestinado ser como Cristo. Quiere que sepamos que no hemos llegado al cristianismo solamente por una decisión propia, sino que hemos llegado hasta aquí porque el Espíritu Santo ha estado involucrado con nuestro caso. Hay virtudes activas en nosotros que comprueba que nuestra entrada ha sido genuina. La entrada debe ser definitiva, sin dudas. Debe estar convencida de su pecaminosidad la persona y así arrepentida. Debía haber llegado a la cruz como el único remedio. Debe haber experimentado algo como John Bunyan al contemplar a Cristo en la cruz. Primeramente, por haber causado su muerte por sus pecados, pero también por haber visto expresar su perdón. Perdón, me equivoqué con el nombre que era John Newton y no John Bunyan. Ahora, Pedro nos enseñará la importancia de la memoria en el caminar cristiano. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, veremos que David tenía que traer a la memoria la fidelidad de Dios en toda su vida, porque había desconfiado drásticamente. En el transcurso de su ministerio, Pedro tenía que ver a los cristianos con los cuales estaba involucrados crecer en su entendimiento de la Escritura, y con esto tenía que recordarles de lo que ya sabían. Han tenido experiencia en las cosas de Dios, y ahora solo falta despertar a su memoria. Es un principio que nos dirige a todos los cristianos a un bienestar espiritual. Lo vamos a aprender en la lección de hoy. Estamos en 2 de Pedro, primero capítulo y versículo 12 ahora, y vamos a leer unos 4 versículos hasta el versículo 15. Por esto, dice Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida
vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En el versículo 12, Pedro empieza a expresar la importancia de traer a la memoria en la vida espiritual. Me acuerdo de la historia de David, lo he mencionado, cuando tomó una posición comprometida y hipócrita al aliarse con uno de los enemigos de Israel. Se llamaba Aquís de Gat, un filisteo, uno de los 5 reyes de los filisteos. Su error fue confiar en este hombre para que le protegiera en lugar de confiar solo en el Señor. Viviendo así una mentira, cayó en una trampa. Al final se vio del lado de Aquís en una batalla contra su propio pueblo, porque los 5 reyes filisteos se habían aliado para combatir contra Israel. El rey Saúl y el amigo de David, Jonatán, murieron en esa batalla. Dios libró a David de esta situación de peligro. Pero pronto las cosas fueron a peor. Después de un viaje de 2 días, su ejército regresó a Siclag, ciudad de Aquís. Que Aquís les había dado. Encontraron que mientras estaban ausentes, los amalecitas habían saqueado y quemado la ciudad, llevándose cautivos a sus mujeres e hijos. Los soldados de David estuvieron a punto de apedrearle. No tuvo absolutamente a nadie que le apoyara. El relato bíblico cuenta que naturalmente él estaba muy angustiado. En esta situación estoy seguro de que la memoria de David se empezó a activarse. Se acordaba de cómo la mano del Señor había estado fuertemente sobre su vida pasada, desde su juventud. Y David se fortaleció en Jehová su Dios. Dice exactamente así en 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Entonces, fue a rescatar a sus esposas y a cada uno de sus hijos. Pero David ganó una batalla aún más grande en su alma, reconociendo la gracia de Dios en la victoria. La gracia fue un principio que utilizó en su futuro reino. Lee esta valiosa historia en 1 de Samuel 30. La memoria hizo que David se fortaleciera y le restauró con su Señor Dios. Pedro, como maestro del Evangelio, reconoció la necesidad de ser fiel, recordando a las iglesias las cosas que ya sabían. Esa es una gran lección para todos los maestros de la Biblia, que no deben sentirse mal por ser repetitivos. Hemos visto a Pedro en la primera parte de este capítulo preocupado por la posibilidad de una falta de crecimiento en los miembros de las iglesias por tener una visión corta y por verlos tropezar en su caminar. Aquí, sin embargo, ve a gente con conocimiento por experiencia establecida en la verdad que había llegado a sus vidas. El apóstol sabía que tenía razón al querer despertar su memoria. Y también nosotros tenemos que ver esta práctica
como un principio espiritual valioso para el bienestar del hombre interior. Como anciano, Pedro había determinado pasar el resto de su vida estimulando la memoria de los cristianos, lo que se traduce como cuerpo en la Reina Valera 60 y en la Biblia de las Américas es correctamente traducido como tabernáculo en la Biblia textual. Un tabernáculo es lo mismo que una tienda. Esta es la manera correcta y bíblica de ver nuestro cuerpo físico. Pablo declara: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Lo dice en 2 de Corintios 5, versículo 1. Según la mentalidad de este mundo, el cuerpo es de suprema importancia y la gente comúnmente es muy cuidadosa con su dieta y con el ejercicio. Aprecian su corta vida sobre este planeta, mientras ignoran totalmente su ser interior, su alma viviente y su espíritu eterno. Véalo en versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, esta tienda, este tabernáculo, el despertaros con amonestación. Pedro discierne el asunto de que su propia vida terrenal acabará pronto, no según su presente condición física, sino según la palabra de Dios, de Cristo. Jesús le había dicho: cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Lo encuentra en Juan capítulo 21, versículo 18. Ahora estamos viviendo esta profecía. Su tienda está desgastada y rasgada, y él está dispuesto a vivir una perfecta eternidad sin fin. Anota cómo expresó esta transacción según el griego original en los versículos 13 y 14. Escucha: en tanto que estoy en este tabernáculo, y además en breve debo abandonar el tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro mismo vivió en una tienda, aunque él mismo no es la tienda. Yo, el verdadero Pedro, está hablando desde adentro, desde el alma que no muere. Su tienda, sin embargo, un día será resucitada, transformada e inmortal, no siendo ya más una tienda, sino una casa no hecha de manos, eterna, como nos dice versículo 14. El apóstol está asegurando que su ministerio sobrevivirá a su vida terrenal por la enseñanza que seguirá existiendo en la memoria de los creyentes después de su fallecimiento.
Todo el ministerio llevado a cabo en el Espíritu Santo es espiritual y como tal no muere. Cada apóstol del Cordero tenía este ministerio y durante todas las edades en la Iglesia nos han dado la verdad que no reconoce tiempos y que enriquece nuestras vidas hasta la fecha. Como dice el versículo 15, vamos a leerlo de nuevo. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Solamente quería mencionar algunos nombres de personas cuyo ministerio sigue viviendo en mí, en mi propia vida. Pero al hacerlo, muchos más vienen a mi mente. Pero primeramente mencionaré a Charles Wesley por sus himnos atemporales. George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Finney, D. L. Moody, Charles Spurgeon, R. C. Riley, Andrew Murray, George Mueller, Edward Payson, Oswald Chambers, Oswald Smith, A. W. Tozer, Martin Lloyd Jones, Jonathan Goforth, Hudson Taylor. Además de estos hay otros, como los puritanos, por ejemplo, y algunos contemporáneos, aunque no muchos. Creo que he sugerido suficientes para demostrar lo que es un ministerio perdurable. Igualmente servirán como recomendación para aquellos lectores que quieran saber y buscar alumbramiento rico y espiritual. También les recomiendo que la mayor parte de su material provenga de escritores del pasado, más que de los contemporáneos. Hay demasiados cristianos que dependen de material moderno, entre el cual hay poco que sea de gran beneficio. Vamos a seguir leyendo la Escritura, recordándoles, como muchas veces hago, que ahora entramos en algo perfecto, en algo que no podemos criticar, en algo que tenemos que aceptar 100%, por ser la palabra de Dios. Así que escucha atentamente, con corazón abierto, dispuesto a obedecer lo que el Espíritu Santo ha inspirado. Versículo 16, segundo de Pedro 1 y adelante. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviado del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El lenguaje griego, rico en la manera de expresarse, por ser el idioma original del Nuevo Testamento, ha sido de gran beneficio. Los famosos filósofos griegos enseñaban una sabiduría que superaba a cualquier otra previamente conocida en el mundo secular. La cultura griega fue perversa y engañosa, siendo su religión gran parte de ella. Pablo advirtió a los cristianos de Colosas, una ciudad en Asia Menor, de la cultura y sabiduría griegas. Escucha su amonestación en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En 1 Corintios 1, versículos 18 hasta 31, Pablo demostró que la sabiduría del mundo se opone a la sabiduría de Dios. En los versículos 19 y 20 revela: está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Alejandro Magno, el gran conquistador, esparció ambas cosas por todo el mundo conocido, sea su cultura y su lenguaje. El Imperio Romano era una fuerza militar y no cultural, y adaptó y mantuvo la religión y cultura griegas. Hoy, el panteón de dioses y dioses griegos se llama mitología. Asia Menor fue profundamente introducida en la demonología debido a la religión greco-romana. Fíjate en Hechos 19, 13 hasta 20. No lo leeré en el momento, pero quiero que lo estudies para ver la actividad de demonios en estas prácticas griegas. Pedro asegura al lector cristiano que el cristianismo no se basa en fábulas. Griego los dice mutos, significando mitos o ficción. En estos versículos, Pedro se refirió a su experiencia sobre el monte de la transfiguración. Cuestionó si nosotros, los cristianos, ponemos suficiente énfasis en este evento. Porque Jesús dijo en Marcos 9:1, amén os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Juan Marcos, el evangelista, es el único escritor que menciona el poder presente en esta ocasión.
Él estuvo muy influenciado por Pedro al escribir su evangelio. Lo que Pedro, Jacobo y Juan observaron fue una poderosa manifestación del reino de Dios. Pedro escribió de el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo y fue muy marcado por esta experiencia. Es interesante notar que los mismos discípulos estaban rendidos de sueño en el momento de la revelación. Véalo en Lucas 9:32. Como también lo estuvieron en el jardín de Getsemaní. Su naturaleza carnal insensibilizó la fuerza espiritual en ambas ocasiones. El Espíritu, dijo Jesús en Mateo 26:41, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Les dijo a sus discípulos. Al escribir su epístola, Pedro está investido con un bautismo del Espíritu Santo, añadiendo una realidad magnífica a sus palabras. Aprendo de Jameson Fawcett Brown, que estoy citando el comentarista. La palabra griega traducida como venida siempre se utiliza para hablar de su segundo advenimiento. Era una negación del argumento de los burladores de que habla Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 4. Lo veremos en el futuro. Juan, Jacobo y él vieron con sus propios ojos un ejemplo misterioso de su gloria venidera. Y acabo de citar el comentarista Jameson Fawcett Brown. Los apóstoles enseñaron a estos creyentes el poder y la segunda venida de Jesucristo. Ve versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Los tres pudieron testificar que el Hijo recibió de Dios Padre honra y gloria. Cristo manifestó su gloria en el monte cuando sus ropas brillaron como la luz del sol. Jesús mandó que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Lo has visto? Juan 5:23. Honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, sigue diciendo Jesús, no honra al Padre que le envió. Su honor, el honor de Cristo, es igual al del Padre. Él no es menos que el Padre si es que recibe la misma honra. La misma voz del Padre testifica. Desde la magnífica gloria, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vea versículo 17 del capítulo 1. Este fue el mismo testimonio del Padre en su bautismo de Jesús. Y en esta sagrada ocasión, Él habla por segunda vez, confirmándolo.
La magnífica gloria nos habla de gloria única, preeminente y celestial. Las epístolas de Pedro brillan con una gloria sobrenatural debido a su conocimiento personal del Padre y del Hijo. Esto les fue requerido a los apóstoles, transmitir a la siguiente generación un testimonio de primera mano. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro esperaba el mismo testimonio de las generaciones futuras. Tuvo en cuenta 4 generaciones cuando escribió a Timoteo. Pablo, no Pedro, esperaba el mismo testimonio. Tuvo en cuenta, repito, 4 generaciones cuando escribió a Timoteo estas palabras. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído, ¿quién? Timoteo, segunda generación. De mí, primera generación. Ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles, tercera generación, que sean idóneos para enseñar también a otros. Habla de la cuarta generación. Así que, hombres fieles, primeramente Timoteo, segunda generación, Pablo mismo, primera generación, hombres fieles, tercera generación, que también pueden enseñar a otros de la cuarta generación. Juan demuestra que una comunión viva y personal con el Padre y el Hijo, por medio del Espíritu Santo, no disminuye a través de las generaciones. Mira, 1 de Juan 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ve? No disminuye a través de las generaciones la comunión viva y personal con el Padre y el Hijo. He citado 1 de Juan 1, versículo 3. Pedro declara que sobre esta obra providencial de Dios, como fue la transfiguración, tenemos las Escrituras proféticas. La providencia confirma la palabra y la hace vivir en el creyente. Sobre todo, estemos atentos a las Escrituras, que son la luz que alumbra a este mundo oscuro. Como la vida de Jesús brilló en una Galilea en tinieblas, en los días de su humanidad. Malaquías emitió su última palabra profética desde el Antiguo Testamento, prediciendo su primera venida. Véalo en Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Él vendrá otra vez. Mientras la palabra vive, guiando nuestros pasos en las densas tinieblas que nos rodean. Él es el lucero de la mañana, que brilla
en nuestros corazones ahora, trayendo el cielo a la tierra y la gloria al corazón humano. Sin embargo, un día amanecerá sobre todo este planeta. Cristo vendrá otra vez y su gloria llenará la tierra. Fijemos en versículo 19 de 2 de Pedro, en el capítulo 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es una sola historia, es el Evangelio. En este sentido, toda la Escritura antiguo testamentaria es profecía del Cristo que vendría. La historia es proclamada por la profecía literal, pero también por sus genealogías y su geografía. Es la historia que él mismo ha escrito, y en la historia se manifiesta el Evangelio. Su tierra, Israel, es la que él ha escogido, para que en ella se desarrollen los eventos que han ocurrido. El Espíritu Santo inspira y interpreta la Escritura. Ninguna idea o pensamiento humano ha penetrado jamás en la palabra de Dios, y ningún hombre podrá poner sobre ella una opinión que tenga valor. El Espíritu Santo es el único maestro y el único intérprete. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. El plan de Dios es lo que Pedro llama la palabra profética, que es la palabra inerrante de Dios, porque toda la palabra es una gloriosa profecía de la eternidad por venir. El plan es totalmente de Dios, es decir, su voluntad y su placer. El Señor ha apartado a hombres santos, totalmente dedicados al solo propósito de escribir con tinta y papel lo que les ha sido dictado desde el cielo. ¿Tú has fijado en cuántas veces les mandó escribir? El Espíritu Santo cayó sobre ellos, moviéndoles a hablar y a escribir su palabra, que es pura y infalible. El canon de la Escritura es fiel y fue perfectamente terminado. Vemos versículo 21 también. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos ha sido transmitido y lo tenemos ante nuestros ojos para nuestra devoción cotidiana, igual que el maná celestial puede ser ingerido por nuestras almas para que sean nutridas. Hemos terminado capítulo 1, vamos a abrir ahora el capítulo 2 de segundo de Pedro.
vamos a oír aquí algunas historias atemorizadoras de falsos profetas y falsos maestros. Vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, porque la palabra de Dios es lo que nos declara estas cosas. Lo que acabo de leer, 3 versículos inerrantes que tendrán que cumplirse perfectamente. Pedro sigue incitando la memoria de los creyentes. Estamos hablando de esto principalmente, recordándoles las historias del Antiguo Testamento que les eran muy conocidas. Les advierte que habrá falsos maestros entre ellos, como los hubo entre los judíos en el pasado. Pablo también previno a los ancianos de Éfeso, que se habían reunido con él en Mileto, antes de navegar hacia Jerusalén. Primeramente, quiero informar que Pablo reconocía el triple ministerio de los ancianos, que estudiamos en 1 de Pedro capítulo 5. Además de ser ancianos, eran obispos y pastores. Vea Hechos capítulo 20, versículo 28. Mirad por vosotros, dice San Pablo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Fíjate, mirad, dice, por vosotros y por todo el rebaño, porque el Espíritu Santo les dio una posición de obispos. Además, apacentaron la iglesia del Cristo, del Señor. Apacentar quiere decir ser pastores. Y están viendo o están poniéndoles como ejemplos al decir mirad por vosotros, porque otros van a estar mirándoles a ellos como ejemplos, como que ancianos. El líder en la iglesia es anciano, es obispo, sobrevé y es pastor, apacienta la iglesia del Señor. Quiso advertirles Pablo en Hechos 20:30. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por cuanto estamos en este mundo engañoso, tenemos que cuidarnos de gente falsa, con doctrinas y motivos incorrectos,
Jesús habló de ellos en sus parábolas en Mateo 13, hablando de la cizaña entre el trigo, de la semilla de mostaza que se convirtió en un gran árbol, de la levadura mezclada en la masa y de los peces malos entre los buenos. En Mateo 25 empezó: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Fíjate bien. Dice Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 5 buenas, 5 insensatas. El reino de los cielos, que se manifiesta en esta tierra, siempre será imperfecto, con cosas buenas y con cosas malas, con cizaña y con trigo, con algo falso como con algo bueno, con peces malos entre buenos peces. Jesús expuso las falsas doctrinas de Balaam y los nicolaitas, de una profetisa falsa y sus discípulos que la siguieron, y a las 7 iglesias de Apocalipsis. Podemos pensar que no veremos lo mismo en estos días de tantísimo engaño, amigo. Seguramente estamos viviendo en días de mucho engaño. Y con este pensamiento terminaremos nuestro estudio de hoy, siendo muy valioso una lección sobre lo falso que hay cerca de nosotros, aunque estemos en la iglesia. Tenemos que ser alertos y tenemos que cuidar nuestras vidas, estudiando las Escrituras y poniendo la confianza en el Espíritu Santo y no en los hombres. Bueno, así, amigo que me escuche hoy, pon tu confianza en el Señor. Los hombres te fallarán y los mejores entre nosotros tenemos imperfecciones tremendas. Así que la confianza tiene que estar en la autoridad de la palabra de Dios. Reciba tu instrucción de esta palabra, que es de la máxima autoridad. Hubo una palabra, no me acuerdo exactamente, pero en el principio de nuestro estudio de hoy hemos mencionado que Jesús principió una frase diciendo amén. Y cuando lo pronunció, quiso decir con esta, de toda certeza, de toda autoridad, estoy hablando. Bueno, cerraremos el programa de hoy y espero que esté conmigo en el siguiente programa. Vamos aproximando el fin de este gran estudio de las 2 cartas del apóstol Pedro. Yo mismo estoy aprovechando mucho de este estudio y espero que ha sido una edificación en tu vida también. Que Dios te bendiga, porque esta palabra es poderosa para bendecir tu vida interior, tu vida cristiana. Hasta la próxima vez.